Hola, hola. Hola, Hola, Filis. Hola, Beth. ¿Cómo están, chicas? Qué lindo tenerlas aquí nuevamente. Esta vez, por primera vez juntas, ¿no? Ustedes, pero ya es la segunda vez que las tengo en mi canal y me encanta hoy tenerlas para hacer un análisis, ¿no? Del último episodio que pasé de lo que es el rostro del engaño, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de ese episodio que tenía algo que llamó la atención y que varias personas también me escribieron porque les gustaría saber un poquito más sobre una carta, ¿no? Una carta que figura ahí y que está escrita de parte de Gloria hacia un abogado, ¿no? Entonces, pero esta carta tiene cositas que son importantes de analizar por el contexto, por la situación, por el momento en que se escribe, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, si les parece bien, chicas. Y les voy a dar voz a ustedes, que van a ser las que van a leerla y vamos a empezar a analizarla, ¿le parece? sí, claro que sí, Lili. Claro. Muchísimas gracias. Pues gracias por tenernos en tu programa que pues vamos a dedicar, como comentas, al análisis de la carta para el abogado Guillermo Hamdan. No sé qué opines, Filis. Estaba pensando si nos das, digo, esto es una continuación del episodio anterior, pero si nos dieras un poquito de contexto para la gente que no lo vio completo, que ya se le olvidó un poquito. ¿Quién es este abogado al que se le escribió? Hola, hola. Primero, ¿cómo están? Quiero saludarlas. Gracias, Lili, por darme la oportunidad de estar en este espacio. En mi canal he tenido la oportunidad de decir que para mí el estafador ha sido un aprendizaje y creo que si yo pensaba que ya tenía muchas misiones en esta vida, cuando veo el estafador digo, tengo otra misión más que hacer, que es una, reseñarlo, que lo hago con todo gusto, compartírselo a las personas que no saben por todo lo que pasaste y darnos cuenta de que estas historias son reales. Así es. No sé si te pasó a ti, Beth, que pensaste como, esto es real, no es la ficción. Pues a mí, fíjate, lo que me ha abierto mucho, mucho los ojos es el darme cuenta de el monstruo que es la trata de personas. O sea, en particular, pues este caso que es un caso terrible, pero esto pues sí, literal, o sea, me abrió los ojos en que pues mucha gente está viviendo esta situación actualmente que ocurre en el mundo, eh, lo que es la trata de personas y que creo que, eh, por ejemplo, este gran trabajo que haces, Lili, Mica, en El Estafador, pues creo que puede servir mucho para la gente, para nuevas generaciones, aparte de esclarecer todos los nudos y marañas de este caso que siento que han sido en gran medida, eh, pues, no sé si creados o confusión muy creada para, no sé, de ciertas personas para que no haya una transparencia, pero, o sea, totalmente que este proyecto a mucha gente nos ha permitido tener esta mayor claridad, pero además, pues abrir los ojos ante lo que es la trata de personas y que, como comentaba, es este monstruo a nivel mundial que todos podemos ser, pues, Total. víctimas, somos susceptibles. Así es. Sí, es un tema Sí, muy actual, ¿no? O sea, un tema que viene de años, pero que ahora es, o sea, tiene más visibilidad porque se habla más del tema, ¿no? así Y es. eso es muy importante hacerlo justamente por lo que decíamos de las nuevas generaciones y que esto no vuelva a pasar. Son casos, hay muchos casos que quedaron eh, sin justicia, ¿no? Porque justamente no se hablaba, no habían términos, nadie tocaba de estos temas a nivel tampoco psicológico, ¿no? Porque el daño no solamente es, como siempre decimos, el físico, sino es el psicológico, el que queda, en donde queda la marca, ¿no? Y es el menos visible. Entonces siempre es muy importante hablar de esto y yo he ido aprendiendo. No, en todo el proceso he ido aprendiendo un montón de cosas, no solamente a nivel psicológico, sino legal, ¿no? Me ha ayudado a sanar mucho el hablar, hablar, por eso siempre digo que hay que hablar, no hay que quedarse con eso.
Obviamente que hay que hacerlo cuando uno esté listo. Así es. Para mí fue este el momento y nada, yo agradezco haber tomado esa decisión. Yo soy muy de la intuición. Soy muy de la intuición y de cuando tengo que hacer las cosas cuando las siento, ¿no? Y era el momento, yo sentía que tenía que ser así y como fuera, eh, y nada, no sabía ni cómo hacerlo, pero lo hicimos, y agradezco también el apoyo de ustedes, el apoyo de la gente, y que como tú dices también, Philly, mucha gente se siente identificada, que eso es verdad, porque esto es un tema que le pasa a mucha gente, no es algo que nos pasó a nosotras y que no existe. De alguna forma u otra, con diferentes puntos, mucha gente se siente identificada, y puede darle voz, ¿no? Empezar a decir, ok, no, a mí también me pasó y a reconocerse, ¿no? Dentro de ese tipo de situaciones, ¿no? De abusos y cosas, y Así es. empezar a levantar la voz y decir, voy a poner una denuncia, voy a tomar terapia también, ¿no? O por primera vez voy a hablar con mi familia de lo que me pasó y reconocerlo, aunque a ellos les duela, porque a veces pasa eso, ¿no? También en círculos de familia que por no dañar a uno no se habla, ¿no? Y cuesta, y entonces pasa eso, y bueno, y en general, ¿no? O sea, creo que es muy, muy sanador todo lo que está pasando. Exacto, sí. Y la importancia que tiene precisamente este episodio donde vamos a leer una carta, como decía Lili al inicio. Y es que de verdad yo me lo vi varias veces, ¿eh? El episodio este, el número 4, El rostro del engaño. Y créeme, Lili, que no sé si era parte de que mi mente se bloqueaba, pero yo tenía que regresarle. Mm. Y como decía Beth, en resumidas cuentas, estamos aquí porque todo estaba preparado. Yo veo la entrevista y en este episodio número 4 del Rostro del Engaño, a ustedes las entrevistan ya después que ya estaban cada una, supongo, en sus hogares, Sí. empezaban a dar ustedes ciertas declaraciones a los medios y me parece que todas estando en diferentes lugares coincidían con lo que les había pasado. Entonces, hacen un resumen y me gusta mucho cómo Patti Chapoy, en este caso, la periodista, habla con palabras fuertes, Lili y Beth. Ella es muy concisa y muy fuerte y muy frontal cuando dice ella lo que estaba haciendo era engañar, tratar la manera de hacer esto y lo otro, y uno se queda como, ¿en qué momento yo no vi esto? No lo vi con tanta claridad. Claro, ahora que han pasado tantas 2 décadas, uno dice, pues claro, o sea, ahí estaba todo perfectamente dicho. Y en este episodio nos hablan de una carta y la carta creo que llamó muchísimo la atención a pesar de que no se leyó en el episodio, porque vaya carta y vaya manipulación, Lili. Ujú. Y es una carta llena de eso, de manipulación. Ahorita la vamos a leer frente a ustedes y vamos a analizarla. Y yo me quedé, pensando en no hay manera de defenderla, porque de verdad es mentira tras mentira tras mentira. Y yo te quiero decir algo que te admiro a ti y a las chicas muchísimo. Yo no sé si yo hubiera sido capaz de reponerme de algo así, y de verdad ustedes son una luz en el camino para todos nosotros. Muchísimas gracias, y por eso me siento doblemente honrada de estar aquí Bueno, con alguien como tú. no, gracias. Yo creo que todas somos fuertes, incluida ustedes, porque todas somos de alguna forma u otra sobrevivientes de algún tema. Yo sé que todos tenemos una historia, ¿no? Entonces, y por eso también nos sentimos identificadas y de alguna forma u otra nos estamos apoyando, porque creo que el que ustedes vean mi historia como parte también de lo que puede ser su vida o la vida de sus hijos o lo que puede suceder, ¿no? Creo que es lo que nos une, ¿no? El sentirnos identificados y que en algún momento hemos tenido que luchar por salir adelante, ¿no? En Sí, todos los sentidos. Así que no, yo creo que la fuerza la tenemos siempre, todos somos capaces de salir adelante cuando no te queda de otra, ¿no? A nosotras esta historia nos marcó y nos viene marcando de años, ¿no? Pero, pero creo que cuando no hay de otra hay que seguir luchando. Y en este caso, cuando hay mucha injusticia. Así que estamos por eso, por la verdad.
y muy unidas y eso también nos ha dado la fuerza y creo que ya la gente lo ha visto, ¿no? O sea, ha visto que, que no podemos callar más, que ya callar no es opción ya en este momento porque ha sido años y años de mentira confundir el tema, así que, y como tú decías, hay mucha manipulación en esta carta y ahí se puede ver la conciencia también, ¿no? Que había en ese momento para seguir manipulando sobre temas que ya habían pasado y se seguían cubriendo y cubriendo y cubriendo, ¿no? Entonces, es muy interesante, así que vamos a Sí, analizarlo si le parece bien, chicas. Sí, sí, claro, gracias, claro. Lili. ¿Nos recuerdas entonces Guillermo Hamdan? O sea, para retomar un poquito, este abogado que fue que pues la cantante supuestamente le escribió y yo tenía una duda que quisiera empezar con esta, que es, Lili, ¿cómo fue que esta carta, digo, uniendo la misma pregunta, llegó a tus manos? Sabemos en el episodio nos lo dijiste que se redactó, más no se mandó, pero pues sí me gustaría saber cómo fue que tú la tienes en tu custodia. Porque todo lo que son los papeles que quedaron en aquel momento, él me pide cuando va preso, ¿no? Y que yo me tengo que ir de Brasil, que me lleve todo lo que son todos los papeles que había, carta, lo que había quedado, ¿no? O sea, obviamente que habían otras cartas que se habían destruido, pero esas cartas en específico me pidió cartas, papeles, fotos, negativos, todo eso que me lo llevara y dentro de esos papeles que me llevé estaba esta carta. Entonces, por eso es que está O sea, que tienes, es cartas que se escribían, si ustedes se ponen a ver, se escribían con la intención de enviarlas en caso de ser necesario, ¿no? O sea, oh, estaba todo muy pensado, ¿no? ujú, Pero yo creo que no les dio tiempo, no les dio tiempo ujú. porque estaba justo, si ustedes, o ahora ustedes lo van a leer, pero es justo en la época, un poquito antes de que los detengan, ¿no? Y se nota que no les dio tiempo, ¿no? Ok. Chicas, y del señor Guillermo Hammond, recordando que pues era un abogado, ¿verdad? Lili, ¿nos Sí. pudieras comentar? Yo la verdad que nunca lo conocí a él, yo nunca tuve contacto con él, pero sí sé que era un abogado muy importante en su momento y que era conocido de ellos. Entonces le estaban pidiendo justamente a través de esa carta ayuda, ¿no? Por la situación que ellos estaban conscientes que tenían, ¿no? Este, Ujú. pero bueno, ahora vamos a analizarlo. Como te digo, yo no te puedo contar mucho del abogado porque nunca tuve relación Sí, directamente con él, así que sí sé que es un abogado muy conocido. De hecho, si sí. lo buscan en las redes, lo pueden encontrar, supongo. Solo se sabía que era Sí. parte del despacho, ¿no? De donde ya habían defendido a cuando publicó Aline su libro, hizo la denuncia, ella y Lupita, ¿no? Y fue parte del despacho, ¿correcto? Ujú, así Bueno, es. chicos, ¿les parece bien si empiezo con el primer párrafo, Phyllis? Muy bien. Sí, antes de eso yo estuve, perdón, antes de eso estuve haciendo una pequeña búsqueda sobre quién era el abogado para ver si no era una persona que ya había fallecido o algo así, o sea, traté de buscar lo más que pude. Y sí, aparte es un señor de mucho poder en Monterrey, entonces sí tenían un despacho, él siempre ha trabajado con políticos y este tipo de cosas. De hecho, escribió un libro donde él explica los tres poderes del Estado. O sea, es una persona que conoce su campo y que sabe cómo hacerlo. Me pareció muy extraño que de la talla del abogado, o sea, de esta talla de abogado, que es un penalista, haya defendido a Gloria Trevi y parece que también a Sergio Andrade cuando salió ellos le llaman el escándalo del libro de Aline, que no era el escándalo, que ahora ya sabemos que no era un libro de chismes, sino era un libro que retrataba lo que estaba pasando allí. Ujú, No se sabe nada de cómo lo defendió. Yo traté de buscar un poco más de información, pero no tuve mayor éxito en eso. Solo sé que trabaja con políticos y que él se deslindó de ese caso, es decir, ya no siguió más. Mi pregunta era, y tratando de buscar, ¿por qué un abogado de esta clase se atreve a defender a una artista por el escándalo de un libro, que así le llamaban ellos?
y resulta que parece que era como de la misma posición económica y entonces era como, tenemos a este abogado que casualmente es un abogado muy poderoso, entonces él fue el que intentó en este caso ayudarlos, pero creo que ya no llegó, como que él ya no quiso seguir a más con esto. Ujú. Muy Sí, bien. Ujú. Gracias, Feliz, por el contexto. gracias. Pues, sin más preámbulo, comenzamos. Señor Guillermo Hamdan. Hola, Guillermo. Espero de corazón se encuentren súper bien y contentos, usted y su familia. Salúdeme mucho a sus niños, los cuales recuerdo que son preciosos, y a su esposa también. Ese es el primer párrafo. Le comentaba ahorita a Phyllis que este, son esos pequeños detalles, ¿no? Como que sus niños son preciosos, que puedes decir, pues que bueno, es una carta muy normal, ¿verdad? Pero pues recordando que es como un abogado, este, no sé, me recuerda mucho Tenían como, una relación, ¿no? O sea, como si se conocían de manera íntima, eso es lo que da a entender. sí, y también como el detalle de que, no sé, no sé si como de no sé si decirlo, tipo quedar bien o algo así, o sea, como el detalle de coqueto, de, ay, son, recuerdo que son preciosos. Digo, normalmente, pues sí lo hacemos, ¿no? Con, justo con nuestros seres o amigos, seres queridos, no sé, Sí. pero sí, sí siento que es como parte del modus. Sí, exactamente. No Ujú. me sorprende a mí porque en realidad es lo que he escuchado desde que los conocí, ¿no? O sea, si ellos son muy encantadores y es el hecho de siempre decir Eso, un, un detalle amistoso, agradable o cariñoso para caer bien, ¿no? O eso, sea, sí, eso siempre ha pasado y eso yo lo he visto, pero mil veces. O sea, era algo normal, ¿no? Dentro de estos personajes, pero sí, no hablo, no digo de Sergio, ¿no? Porque Sergio sí también era así, ¿eh? Cuando la gente que cuando no le quería. conocía, exactamente, cuando él quería, sí era muy encantador y parecía un señor correcto y amable y todo eso. Pero es parte, ¿no? El usar ese tipo de vocabulario, ¿no? Y De siempre muy detallitos, sí. detallitos, exactamente, para agradar. Sí. Sí, Sí, me parece que, no sé, tal vez, no, lo voy a decir porque yo lo veo como salúdeme mucho a sus niños. Ahí hay unos guiones, una separación, los cuales recuerdo que son preciosos. Y es una manera también de decirle, recuérdese que yo conozco, lo conozco a usted y su esposa. Es una carta que empieza con un saludo muy familiar. ujú, Eso, muy familiar. bien. Vamos a ver por qué está esta introducción así, porque no es precisamente una carta de, hola amigo, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no te veía, sino es una carta que pretende llevar un mensaje. Sí, aparte no es una carta profesional, ¿no? Una carta de con distancia profesional, decir, hola, ¿qué tal, Exacto. señor? ¿Me entiendes? O Ujú. sea, estamos hablando de alguien como si lo conozco muy íntimamente, hemos estado comiendo juntos, me presentó a la familia, digo yo, porque eso es lo que da a entender, ¿no? Así es, Ujú. totalmente. Sí. ¿Continúas, Feliz? No, continúa tú y yo leo otros 2 párrafos, ¿te parece? Ok. Le escribo desde la distancia, pues considero apropiado hacerle saber los motivos de mi ausencia tan repentina a principios de este año. Esto se lo comunicó usted con la confianza que se le tiene a un amigo, pues considero que usted y su equipo de colaboradores, eso fueron conmigo durante la última vez que estuve en México. Nuevamente lo mismo, amigo viene subrayado en el párrafo, y pues bueno, siento que es más de lo mismo, de tejer esa red de les tengo muchísima confianza, siento que son más que un equipo de colaboradores, son amigos. Entonces, no sé qué opinen ustedes, chicas. Yo lo que te puedo decir es que, o sea, lo veo tan claro hasta lo que está pasando ahora, ¿no? Ellos cuando están en una situación en la que no es cómoda, son muy amigables, ¿no? Y lo pueden ver en este momento actualmente con la artista, ¿no? O sea, yo lo noto mucho. En otro momento no era así y actualmente yo siento que como está necesitando, ¿no? Justamente de la atención, de la aprobación, de la imagen, ¿no? Porque realmente el que
se esté hablando del tema no le favorece, ¿no? Entonces yo creo que en el caso que ellos estaban en ese momento era un poquito el querer a empatizar, ¿no? Hacer que la gente, esta persona empatizara con ellos y empezar a explicarle la situación que vivían y que fueran ayudados, porque acuérdense que ya eh, por el momento en el que se escribe esta carta, ellos ya el escándalo, o sea, en México, si bien nosotras no sabíamos lo que estaba pasando allá, nos enteramos ya en el último proceso, ellos sí lo sabían. Tanto Gloria como Sergio y Mari lo sabían y lo tenían claro porque ellos se comunicaban con su familia y sabían que ya había estas denuncias y ya había gente hablando, entonces ellos necesitaban esta aprobación de este señor, ¿no? O sea, que los fuera a ayudar. Yo creo que viene más por ese lado, ¿no? O sea, el- el recordar ese vínculo, ¿no? Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo que vuelve a hacer énfasis, como decía Beth, el subrayar de los considero mis amigos, a su equipo de colaboradores. Aquí, si a mí me llegara una carta así, que ya sabemos que la carta no llegó a manos del abogado, pero hay otra parte importante y es que esta carta, según dicen, se escribió, según decía el Rostro del engaño, se había escrito en diciembre del 99. Ujú. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esa fecha, ¿verdad, Lili? Así es. ¿Por qué es importante esa fecha? Y sí, ella está tratando de manipular, de preparar un terreno y bueno, ya sabemos cómo es. Déjenme continuar. Quiero que sepa que desde hace tiempo yo había soñado con la posibilidad de ser mamá. Desgraciadamente, mi deseo siempre se había visto frustrado. Tan es así que temía que Dios me hubiera cambiado la dicha de ser madre por la no tan grande de ser famosa. Pero en enero de este año, mi vida se iluminó y después de que en México fui traicionada, difamada, humillada y de que gente con mucho poder tratara de destruirme, usted sabe a quiénes me refiero, a mi vida volvió la esperanza, la inocencia, la confianza y la felicidad al enterarme que estaba embarazada. ¿Ves? Sí, pues esta parte, ay Dios, tal vez yo soy muy Mm, fría, pero siento que es como muy sentimental en la parte de que yo había soñado la posibilidad de ser madre, se me había negado, o sea, muy, pero muy, muy sentimental, sobre todo al tratarse de un abogado, este, jamás, no sé, pensaría yo escribirle así, aunque fuera un abogado em, pues, que conozcas, ¿no? O sea, porque si estás pensando en escribirle con una petición laboral, no sé, se me hace muy raro. Siento que es como el, pues, ponerme en un papel de por fin logré mi sueño de ser madre, que no me importaba tanto ni siquiera la fama como ser madre, pero, ahora sí que yo, pobre de mí, traicionada, humillada, difamada. Entonces, siento que es, híjole, como empezar a montar pues, no sé, el teatro, o sea, sí, las características de este montaje, eso siento yo. Sí, la sí. victimización, ¿no? También, ¿no? Siempre el que es por culpa de los otros me está sucediendo esto, ¿no? Y entonces yo creo que siempre pasa, o sea, bueno, bueno, no quiero yo ahondar todavía mucho, pero ustedes lo van a seguir leyendo ahora y se van a dar cuenta, ¿no? Que es esto de siempre respaldarse en que porque los otros me hacen esto, porque los otros me difaman, porque los otros me dañan, yo estoy en esta situación, ¿no? O sea, no es nunca decir no porque yo me equivoqué o porque hice tal cosa o porque sucedió de tal forma, ¿no? O sea, la responsabilidad nunca existe, ¿no? Eh, pero bueno, Sí. Y otra cosa muy extraña, no sé, Lili, tal vez tú estarás de acuerdo conmigo, que ya se nota la desesperación en la carta. sí. O sea, la falta de estructura de, yo quería ser madre, o sea, la falta, ya estaban ellos, y ya sabemos la fecha, ya estaban ellos en un momento en que entre la espada y la pared.
y ya se escuchaban muchos rumores, ya el terreno, ellos lo que querían era preparar un terreno, pero el terreno no se habían dado cuenta de que el terreno ya no era un terreno virgen. Ya estaba muy contaminada la escena por todo lo que ellos habían hecho y por todo lo que ya se empezaba a saber, porque ya los noticieros empezaban con, los está buscando la Interpol, y los noticieros empezaban a picar esa parte y era tan importante porque uno decía, como por qué y todo, porque date cuenta que esta noticia se daba en programas de espectáculo. Ujú. Entonces era lo que teníamos. Y eso, yo veo una desesperación, por eso la veo que siento yo que utiliza esta arma de la maternidad para llegar a tocar una fibra ahí con el abogado. Así es. Sí, totalmente. Beth, tú continúas, ¿verdad? No, sigues tú, dijiste dos. Ah, Espérate. ok. Mi corazón, mi alma y mi mente me exigían cuidar de mi bebé. Yo, como usted lo sabe bien, soy súper temperamental y sensible. Temí que algún problema, las presiones, los disgustos pudieran afectar el embarazo o hacerle daño a mi bebé. Y opté por creer en lo último que habíamos hablado, que probablemente para esos meses, y pone entre comillas, perdón, entre paréntesis, diciembre, enero, usted ya me tendría buenas noticias y se habría desenmascarado todas las mentiras. Y total, de todos modos, si no hubiese sido así y todavía existe algún problema, yo no lo quería saber. Yo ya había cumplido con las autoridades y no me interesaban chismes de lavadero que afectaran mi estado de ánimo durante mi embarazo, el cual, por otra parte, fue delicado y tuve que permanecer en reposo la mayor parte del tiempo. Eh, yo creo que hasta allí, ¿no? Sí, es que es too much, Ujú. too much. Sí, 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 sí. Sí. Sí, porque ella aquí vuelve a ponerse como la víctima y a decir que su embarazo había sido delicado. Me llama la atención una partecita de esta porque parece que ellos ya habían tenido alguna comunicación cuando le dice en lo último que habíamos hablado. Así Aquí es. había un plan y yo me muero por saber si este señor o no les había contestado, que puede ser, da la impresión como que él no les había contestado. Y ellos hacen esta carta de forma, como dije, muy desesperada. No No, sé si yo, ustedes lo ven también así. o por lo que deduzco, ¿no? Porque yo no estuve en el momento que supuestamente lo que yo voy a deducir, ¿no? Pero lo que deduzco conociéndolo es que posiblemente las veces que Gloria fue a México, se debe de haber encontrado con él o debe de haber hablado con él para pedirle ayuda, sabiendo lo del libro y todo ese tema que había pasado y de cómo ayudarlos. Yo creo que debe haber venido por ese lado o posiblemente después alguna llamada, ¿no? Eh, y pasaron meses y siguió creciendo todo eso y creo que por ese lado debe venir. Puede ser las 2 porque, pues, seguramente se vieron en México, ¿verdad? Está más que claro por toda la estructura de la carta, Sí, pero también más adelante vamos a ver que por ahí que se da a entender que queda pendiente un pago de honorarios, entonces también podría ser lo que dice Phyllis, de que, pues, a lo mejor ya habían tenido una comunicación pendiente porque, pues, había por ahí un pendiente en honorarios. A mí lo que me llama la atención es nuevamente el victimismo, el de que es que no, mi embarazo, cuando sabemos, o sea, esta parte, ya que sabemos toda la historia, pues me parece, pues, ay no, el pensar en cómo algunas de las chicas llevaron a cabo sus embarazos en condiciones tan terribles. Este, en el mismo Rostro del Engaño vimos que lo que se menciona de que Carla estuvo embarazada fajada y tomando puro refresco y papaya, como otras de las chicas, pues todavía poniéndolas a hacer ejercicio sin comer bien, sin tener nada de lo indispensable, no, mucho menos cuidados prenatales, ya los hemos visto en otros programas ni nada, y aquí como que los rumores me podrían afectar mi embarazo. Qué horror.
Esto parece el colmo del descaro y, Como si bueno, fuésemos una vida normal, ¿no? O sea, como si lo que vivíamos ahí era normal y como nada. Y en el caso de ella fue el embarazo más cuidado que hubo, así que no es rarísimo y no estuvo para nada delicada. Así que no, y eso que también mencionaban en Rostro del Engaño, de que ninguna de las chicas coincide con esta versión de la carta de que alto riesgo y sin moverse. Mira, ni siquiera en la serie de VIX se pone de esa manera, ¿no? sí, Entonces, pues ahora sí que ni siquiera en la propia serie, ni siquiera en su propio libro comentan esta parte de que embarazo alto riesgo no me movía. Entonces, pues ahí se ve una clara mentira con lo mismo, con la misma narrativa de la cantante, ¿no? así es. Es parte de la manipulación, ¿no? Siempre, ¿no? Que ha habido dentro de esta historia, ¿no? Siempre contar historias, ¿no? Siempre hay alguna historia diferente y nada, y vas viendo con el tiempo que siguen cambiando versiones y siguen diciendo una cosa, la otra, eh, ¿no? Eso como lo de los departamentos separados, como lo que ahora somos pareja no, es ridículo eso, ¿no? O sea, nunca sucedió. Yes. O sea, departamentos sí que teníamos dos departamentos, pero no de que nosotras aparte y ellos, ¿no? Familia, o sea, sí, es una locura. Pero bueno, vamos a continuar, si les parece. Sí, continúo. Así que no piense que solo corté comunicación con usted. Corté comunicación con todos y con todo, incluso con mi familia. En aquellos momentos solo quería saber de lo noble de la vida. Llegué incluso a pensar en ausentarme para siempre. Me aislé de noticias, colaboradores, amigos, cualquier cosa que pudiera decirme algo inquietante. ¿Y sabe algo? Valió la pena. En octubre de este año tuve una niña, la más preciosa del mundo. Eso digo yo y lo sostengo. Y nunca había sido tan feliz en mi vida como lo soy ahora. Wow. Pues nuevamente aquí nos dice, chicas, que como o sea, dejé de escribirle, dejé de tener contacto, o sea, como que sí tenían un contacto, pero dejé de escribirle porque solo quería lo noble de la vida. Ahí le falló un poquito, porque dice ni mi familia ni a mis amigos, porque solo quería lo noble o sea, perdón, pero esa redacción se me hace un poco chistosa porque pues entonces tu familia y tus amigos y el abogado que tanto amas con los hijos tan preciosos no son lo noble de la vida, ¿o qué? Pero bueno, ella dice que es aquí en la carta que es para no saber de noticias, básicamente, ¿no? Y disfrutar, eh, pues, lo que dice aquí, que tuvo a su niña en octubre. Sí, sí. Lo más extraño de todo es que leyendo ya vamos a ver más adelante, pero leyendo esto, da la impresión que ella habla en presente, ¿no, Lili? Sí. En presente. Valió la pena. Ujú, Y no sé si nosotros 3 vimos algo, pero acá, lo que creo que coincidimos las 3 en que ella habla tan en presente como creyendo que en mi vida nunca había sido tan feliz como lo soy ahora, y ujú, habla del embarazo de la niña. Y si esta carta se redactó en diciembre, estamos hablando que la niña ya no está. ujú, así es. Súper macabro, o Ujú, sea, Exacto. súper macabro, aunque dices tú, bueno, lo escribió para tener una narrativa y todo, o sea, el pensar, no sé, ustedes que son mamás, o sea, no me imagino que estuvieran en esta situación y para tener que dar una imagen o proyectar y escribir en un presente ficticio donde pues sabemos que tristemente la niña a los 33 años 33 días, perdón, de nacida, pues trascendió. Entonces es como dice Phyllis, o sea, y está redactando como que nunca había sido tan feliz, o sea, a mí me parece macabro, por decirlo menos. A ver, lo que dice el rostro,
este episodio es que ella había escrito la carta, ¿no, Lili? Y que habían demasiados errores ortográficos. Entonces, me imagino que estaba escrita así, muy mal. Y que Mari la calca, es lo que dice que calca la carta, y me imagino que es como letra por letra, y luego la B de vaca, ¿no? La ponía por B de B grande, lo que sea. Es decir, arregló la carta. Pero, a ver, Lili, ¿tú crees que esta carta se la hizo escribir Sergio o fue de ella, de ella? Por muchas expresiones que tiene, puede ser de ella, De porque es ella, ¿verdad? ella siempre con el tema muy romántico y muy de cuento, ¿no? O sea, eso es típico, palabras de ella, pero también obviamente pueden ser también sugerencias de él. O sea, creo que han estado los tres, ¿no? Haciéndola y obviamente Mari copiando. eh, por los mismos horrores de ortografía que Gloria normalmente tenía. Sí. Entonces, Mari siempre dentro del grupo, y lo sabemos todas, en determinado momento firmaba por Gloria, escribía por Gloria, contestaba cartas por Gloria, o sea, cartas hacia abogados, también fax en su momento lo escribía Mari como si fuera Gloria, ¿no? Eh, ya sea dictadas por él, ¿no? O dictadas por ella, pero ella lo escribía porque era la que escribía más prolijo y sin tanta falta de ortografía, ¿no? No, pero ¿sabes qué, Phyllis? Yo siento que sí tiene su estilo. O sea, que Sí, probablemente sea, yo asumo, ¿verdad? Porque pues no, sí, no puedo saber, ¿no? Si a lo mejor ni siquiera Lili tiene este dato, pues mucho menos, o sea, nosotros podemos asumir. Pero siento que pudo ser, sí, por una orden de, ándale, escríbele, ¿sí? De este señor, pero sí tiene como que las palabritas, o sea, el tono campechano de la cantante, claro está, como dice Lili, con eh, el pulido de, muy bien. de Mari de la Ujú. ortografía, porque vemos en esta carta, pues ustedes, eh, público, lo pueden ver en pantalla donde hay puntos y comas, hay acentos, hay guiones medios, o sea que pues dista mucho de lo que hemos visto que la escritura es la escritura de la cantante, ¿no? Pero en mi punto de vista siento que sí fue una orden de Sergio, como de las generalidades, de vas a decir esto, así como vas a decir esto, vas a decir lo otro, pero sí, como que el detalle sí me parece que es la redacción como un poquito campechana de la cantante. Ujú. Sí, sí tiene Sí, el toque de su estilo, por supuesto. Igual te digo, haz de cuenta que Mari y Gloria hablaban igual prácticamente, mucho, estaban acostumbradas, ya sabía que contestar por Gloria, entonces yo creo que eso es algo que también estaba dentro, ¿no? Pero como tú dices, la parte esta de escribir desde ese detalle del sueño, yo soñé, yo quería, deseaba tanto y eso, pues típico de Gloria, ¿no? sí. Eh, Así que sí creo que posiblemente haya sido o dictada o escrita por ella y luego traspasada por Mari, ¿no? Para que fuera correcta, eso es muy probable. Pero Así es. Y otra cosa que me di cuenta, ahora recuerdo, es que cuando leí el libro de la periodista de farándula, Claudia de Casa, hay unos extractos de emails que ella se compartía con Sergio, y Sergio escribe mucho, y ustedes no sé si se han dado cuenta que lo escribe y hablaba mucho con el sufijo mente, probablemente, exactamente, indudablemente. eh, Tenía una palabra, no recuerdo ahorita cuál es, pero cuando vemos la entrevista de Karina, que Karina está en todos los medios encima de ella y que ya la habían preparado para que ella diera una versión, hay una parte donde dice, Sergio no exactamente, no es, y vuelve a decir esas palabras, es donde uno dice, aquí hay un guión aprendido y esta carta carece en pocas palabras, carece de eso, de ese lenguaje tan rimbombante que él utilizaba como que estuviera declamando todo el tiempo, o sea.
sí tienen razón No, esta carta. aparte, obviamente que la información viene de Gloria, si no, no sabría que conoció a sus hijos o que compartió cosas con él. Obviamente que eso es bueno de parte de ella, o sea, no hay duda. Ujú, lo cual lo hace más macabro todavía, como dice B. Sí, así es. O sea, porque a lo mejor la orden general fue, vas a decir esto. O sea, estos 3 puntos los tienes que puede ser, ¿no? Pero ese detalle, pues no. ¿Les parece si continúo, chicas? Sí, por favor. Muy bien. Pocos días después de que nació, me comuniqué con algunas personas de mi confianza y estima para darles la noticia. Y fue entonces que me enteré de que los chismes, mentiras e intrigas eran ahora aún más espantosos, que habían vuelto a aprovechar mi ausencia para mercadear historias ridículas y espantosas. Hoy, a casi 2 meses de haber tenido a mi niña, considero que debo planear un curso de acción, pues lo que creí que caería por su propio peso ha tomado, según me dicen, proporciones alarmantes. Si quieren hasta ahí, porque creo que es importante remarcar justo lo que nos decía Phyllis hace rato. Queda claro que por las fechas que nos marca esta carta, está escribiendo en un presente y nos dice, hoy a casi 2 meses de haber tenido a mi niña. Y Ujú. volvemos con lo macabro, porque todos sabemos que esa pequeñita, pues lamentablemente no llegó a tener 2 meses No, de vida. así es. O sea, a mí se me puso la piel de gallina, o sea, no recordaba esa parte de casi 2 meses, o sea, imagínate, en diciembre estar afirmando como si estuviese viva. O sea, No, Sí, cierto, sí. Sí, casi 2 meses cuando la niña apenas si pasó el mes. ujú, así es. o sea, esta parte es macabra, es terrible, es muy fuerte. Este, y pues, no sé, también a mí me pone a pensar, ok, ¿cuál era el objetivo de decirle al abogado, ay, que 2 meses? O sea, aparte de, no sé, de lo terrible de redactarlo cuando ya la niña había trascendido, o sea, ¿cuál era tu objetivo? ¿Qué querías que el abogado pensara al decirle esta mentira? O Y sea, pues yo creo que iban a tapar el fallecimiento, mientras, porque lo que pasa es que esta carta, si la escriben en diciembre, todavía no los habían detenido, o ellos habrán pensado que no los iban a detener, ¿sí me entiendes? Y que estaban tratando de buscar ayuda antes de que eso sucediera. Y nada, ellos el tema de la niña lo iban a negar hasta que vieron que no les quedaba de otra, ¿no? Porque el que lo terminó diciendo fue el mismo que prohibió hablar de ese tema, ¿no? Entonces, y lo hicieron ellos dos por decisión, por una cuestión de que se vieron acorralados cuando Karina empieza a hablar, ¿no? Cuando Karina empieza a decir la verdad, eh, y ellos creyeron que adelantándose no iba a ser tan terrible si lo decían ellos, ¿no? Pero eso es típica mentalidad que, 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 que tienen ellos, ¿no? O sea, creyendo como que si eso iba a ser menos, o sea, terrible. Y en realidad es eh, nada, o sea, de la forma en cómo lo dijo, ni siquiera sus abogados lo sabían. Si se acuerdan, los abogados de ellos, yo lo dije, a mí me llamaron los abogados de Brasil porque cuando él da esa noticia de que había tenido una niña y que había fallecido en causa natural y todo eso, los abogados estaban sentados al frente de él y no sabían que habían tenido un hijo. Y ya llevaban cuántos meses. Si me entiendes, yo ya no estaba con ellos. O sea, estamos hablando de que yo hasta junio del 2000 tuve la última conversación telefónica con él cuando él estaba internado. Y después de eso fueron los abogados los que me llamaron justamente para reclamarme esto. Cuando yo ya me despego de ellos, es cuando él empieza a decir esto, que ve que Karina habla, que ve que yo me despego, ya ahí ya tiene la intención de empezar a echar culpas, ¿no? Para cubrirse. Y hasta ese momento, estamos hablando que habrán pasado 7, 8 meses, ¿no? De que ya venían los abogados trabajando con ellos, todavía no sabían el tema de la niña, ¿no? Hasta que lo dicen. y luego imagínate, Lili, o sea,
a tus propios abogados. Evidentemente no lo pensaban decir, porque estamos de acuerdo que abogados tienes un derecho de, o sea, ahora sí que les puedes confesar todo y ellos te van a defender, o sea, ellos no, tu abogado tiene esa, como ese, se me olvidó cómo se llama la palabra, pero que no te puede inculpar. Secreto, sí, sí, obviamente por una cuestión de que es profesional, secreto. Ajá, de Pero ética y profesionalismo. Entonces, ya me imagino hasta los pobres abogados se les cayeron los pantalones decir, oye, ¿cómo te voy a hacer un buen trabajo si ni siquiera me dices este tipo de cosas tan... claro, ¿cómo vas a defenderse? Imagínate que yo entraba a la cárcel con los abogados, las veces que los fui a visitar, como si fuera la amiga de ellos. O sea, los abogados nunca sospecharon nada, ni que ellos me abusaron, ni que yo tuve algún tipo de relación ¿me entienden? Eran mis amigos a los que iba a ayudar. Entonces, cuando sale ese tipo de personas a decir que yo entraba con visitas conyugales, eso no van a encontrar nunca un registro que diga algo así, porque siempre entré con los abogados. O sea, mis entradas fueron con los... Ni siquiera tuve esos registros íntimos que te hacen, ¿no? Higiénicos, antes Okay, de entrar a la cárcel, nunca los tuve yo, qué bueno. porque entré con los abogados. O sea, y pasaba un detector y iba a una salita chiquita. O sea, todas esas Son barbaridades. detalles, pero importantes, claro, Pues sí, o sea, eso, lo que pasa es que eso lo sé yo, o sea, esa claro. gente no puede saber, pero sí, yo estoy tan tranquila, pero siempre he estado muy tranquila en cuanto a los papeles legales y todo, porque de todo tengo prueba, pero más allá de eso, si quieren buscarle, búsquenle, a ver si lo van a encontrar, o sea, no lo van a encontrar, como sí sé, como yo también tengo conocimiento, cuando digo algo, lo tengo conocimiento, no lo voy a decir porque sí, Sí. de que sí hay registros de que a otras personas sí se las visitaban, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, y Mm. a mí, y no lo digo porque, ay, qué maldita, lo digo porque ellos me lo dijeron, ¿no? Entonces, lo estoy diciendo porque sí hay un registro y me lo dijeron gente también cercanos de ellos que lo tenían justamente para, de alguna forma, manipular a esa persona, ¿no? Este, o ya sea, no sé, amenazar o Tener ahí, una carta bajo la manga, ¿no? O sea, así se manejan ellos. Wow. Así como Sergio tenía una carta que me dio a mí, que yo la leí, que era para su hermano, que luego Sonia la rompe, que es donde le da instrucciones de que proteja a Sonia llegando a México, cuando después de estar en Argentina, que regresar a México, él me dice, esa carta la mandas cuando yo te diga. Bueno, al fin de cuentas Sonia la rompió, pero esa carta decía justamente que su hermano se acordara de que él tenía algo que a él le pertenecía y que debía ayudarlos, ¿no? Entonces, es obvio que ellos siempre se manejaron así, ¿no? O sea, Sí. con detalles que saben de otras personas, ¿no? siempre, o sea, no daban brincos sin guarache, o sea, siempre tenían como que algo y por eso, y la manía de las cartas, ¿no? En ese, cartas, 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 justo en el rostro del engaño nos comentan que a ustedes les pidieron que escribieran. ¿Y qué opinas de lo que pasó con la bebé? Lo de la niña es claro, o sea, yo creo que eso lo iba a usar él tal vez para decirle, no sé, o manipular o presionar a Gloria en algún momento, decir, mira lo que dijeron ellas, o sea, dijeron ellas que se Sí. sintieron rara y tal, tal, tal. En mi caso, y estoy segura en el caso de Carla, de Katia, tampoco tuvo esa respuesta, ¿no? La que él quería, ¿no? Porque él nos presionaba para que dijéramos que sí vimos algo raro, que sí vimos que posiblemente ella fue la que hizo eso, o sea, porque él nos decía eso, ¿no? Pero Sí. no viste, ¿estás segura? ¿No la viste rara? ¿No viste que lo hizo a propósito? Wow. Así. Oye, Lili, me quedó una duda de esto que acabas de decir. Entonces, tú entrabas y no tuviste esas revisiones horrorosas y todo porque los abogados, haz de cuenta que entrabas como si fueras un auxiliar o algo así, ¿no? Por eso. Entrábamos y pasábamos un detector de metales, Ujú, eso es lo que pasábamos, y nada más en Brasilia estoy hablando, y en Río tampoco tuve nunca una revisión, solamente así de palpado, pero nunca de ese tipo de higiénicas, nada. Cuando Ujú. visité a ella, que era cárcel de mujer, y cuando lo visité a él, fui con el abogado también, y entramos me acuerdo, era horrible la cárcel de Río, en la que era una sala grande, amplia, en esa era una sala grande, así como fea, ¿no? O sea, y nos pusieron tres sillas así,
mirándonos frente así y ahí hablamos un ratito. Esa fue la única vez que recuerdo, 2 veces, no, no fue la única, fueron 2 veces. Una yo con el abogado y otra Katia, yo y el abogado. Eso fue, la primera vez fue con Katia, yo y el abogado, y luego fue yo y el abogado en Río, ¿no? Y después ya los trasladan a Brasilia, y cuando los trasladan a Brasilia, ya en esta cárcel, como te digo, yo entraba con ellos dos, junto con ellos dos, y pasaba como si fuera abogado. Ujú. Diciendo que yo era abogada, simplemente me pasaban con ellos Sí, y sí, no sí. pasaban toda esa revisión, e íbamos a un cuartito pequeño donde algunas veces los sacaban a los tres juntos, Mm, lograban que salieran los tres juntos y a veces hablábamos con cada uno individual. Claro, porque tú ibas con los abogados, entonces de cierta forma ibas como, los abogados daban la cara por ti, no ibas como una visita normal o como han pretendido decir que ibas a visitas conyugales. Pero sí, si hubiese existido eso, si hubiese existido, habrían registro, porque para poder tener visitas claro, individuales tienes que pedir permiso. Yo no era nada de él, en teoría, ¿no? O sea, ni era una amiga que iba y los visitaba y los estaba ayudando. Entonces, es ridículo todo lo que inventan y lo que dicen porque no van a encontrar ningún registro, a menos que sea algo falsificado por ellos y que hagan pasar algo falsificado como que sucedió, pero no van a encontrar nunca nada de eso, así que yo estoy tranquila en eso. Mira, o sea, es súper, me río nomás, me da risa, o sea, es para reírse, ¿no? De las ridiculeces que dicen, pero, y es justamente lo raro es que lo dicen las personas que están allegadas a las personas que sí visitaban, que sí tenían visitas conyugales, esas personas, o sea, es rarísimo, es como si se, no sé, eh, lo que saben de ellos lo manifestaran hacia mí, ¿no? O sea, es claro, rarísimo, que no, nunca existió, pero vuelvo a lo mismo, yo nunca voy a tener problema para decirlo, y si hubiese pasado, también lo diría, o sea, imagínate que a claro. esta altura no sería capaz de decirlo, ¿no? O sea, no, pero no existió eso, no existió el amigo que me vio abrazando y besando a Sergio. O sea, eso nunca pudo pasar porque, como te repito, no es que nosotros estábamos visibles hacia otros prisioneros, ¿no? O sea, cuando entrábamos con los abogados estábamos en un lugar aparte, entonces no es que yo veía a los otros presos y nos sentábamos en una sala común y todos me veían, no, eso no existió. Así Sí, que pues no. Te digo, a mi punto de vista, que no soy abogada, pero siento que ellos para facilitar, ellos decían, ah, ok, es amiga, y para facilitar te ponían como si fueras parte del equipo de abogados. No que lo seas, claro, sino para hacer más rápido la visita y obviamente que a los abogados, como dices tú, los llevan a un lugar para que puedan hablar, etcétera, estrategias, qué sé yo, con sus y clientes. tenían conexiones, esos abogados eran muy buenos abogados, o sea, o tenían renombre y tenían conexiones, era muy fácil pasar con ellos eran los que me llevaban a todos los lugares, o sea, yo iba Ya, todo con ellos, o sea, no andaba sola, o sea, me llevaron hasta el aeropuerto, me llevaban, o sea, o sea, mientras estaba en Río, los últimos días que ellos los apresan y que yo estaba totalmente sola, yo estaba todo el día en el buffet de abogado con ellos y me quedaba ahí comiendo, pues estaba solita, o sea, estaba sola. Eso último, Wow. ¿me entiendes? Entonces, hablan tonterías, o sea, y repito, o sea, yo tenía que pues, solucionar varias cosas, no solamente por empatía, por sentir esa lealtad que tenía, ¿me entiendes? Hasta ese momento, la presión de que debía, a la vez tenía mi familia sufriendo, esperándome, ¿no? O sea, y tenía esa presión de dejar todo listo, era la única que se podía quedar porque no había ningún, las otras chicas ya se habían ido todas, ¿no? Y las únicas que tenía que solucionar con departamentos a mi nombre, con un auto que quedó en un mecánico, o sea, no era tan simple, así que vuelvo a lo mismo, yo puedo demostrar todo eso y no tengo problema para decirlo, y sí los ayudé porque sentía, repito, en ese momento esa lealtad enferma que todavía mi cabeza, a pesar de yo haberme querido ir siempre, ¿no? Sentía que tampoco los podía dejar así, o sea, ¿me entiendes? O sea, me dolía hasta que hablaran mal de ellos, imagínate, sí, mal que sí, estaba sí, en mi cabeza, así que, sí, pero lo admito Ujú. y lo entiendo, ¿no? Porque lo veo ya a distancia y entiendo lo terrible que es, pero en ese momento que estás así, estás en una lucha interna horrible, es feo. Me imagino. Ujú. ¿les Pero Sí, parece me si imagino. continúo, chicas? Creo que sí, falta un pedacito del párrafo. sí, Ok. continuamos. Así que, en cuanto pasen las fiestas e inicie el próximo año,
Veré qué puedo hacer para acabar con esto de una vez por todas. Pues si soporté calumnias contra mí, contra mis amistades, contra Sergio y contra mi familia, ya no las soportaré más y no las soportaré por mi hija. Por ella se sabrá la verdad, pero de ella nadie va a hacer un circo. Por lo tanto, le pido sea discreto, aunque sé que no necesito recomendarle nada. ¿Verdad? Esta parte que fuerte, ¿no? O sea, siento que es lo mismo de siempre, el estilo de siempre de puntualizar. Ya le había dicho no sé cuántas veces en la carta que es su discreción y que su amistad y pobre de mí, y ahora sé que será discreto, pero no necesito recomendarle, ¿verdad? O sea, me recuerda al trato que tuviste, pues, que tuvo contigo, Lili, cuando se vieron para las cosas de la niña, de, Mm, sí, porque tú sí vas a hacerlo, ¿verdad? O sea, mm. ese tipo de Te Ujú. marcaciones. condicionan, te están condicionando para que lo hagas. O sea, no es que, o sea, estoy reafirmando que lo vas a hacer, ¿verdad? O sea, no es. Ujú, sí. Sí, 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 es una manipulación completa. Ella da por sentado que todo va a pasar, que las fiestas, después de las fiestas, porque recordemos que como ella dijo en sus palabras, yo vine al carnaval de Brasil, o sea, yo a eso vine, ¿no? Entonces, miren, aquí todo se les fue de verdad por el tubo de la basura, porque ellos pensaban que todo lo tenían así fríamente calculado y me llama la atención, no sé si se dan cuenta que la palabra nadie está escrita toda en mayúsculas. Mm. Dice, pero de ella nadie va a hacer un circo. Y el Yo, rostro ay, 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 qué macabro. ¿verdad? Qué, Que cuando qué uno lo piensa, fuerte, sí. es como, ahí está el punto, ¿no? O sea, había que acallar esa parte, ¿no? Porque al día de hoy es lo que molesta, que se hable de eso, ¿no? Por qué molesta tanto? ¿Por qué molesta tanto? Porque en ese momento estamos hablando de presente, cuando la niña ya no estaba. ¿Por qué estamos utilizando a su hija para empatizar con alguien, ¿no? Cuando la niña ya no estaba, pero aún así, ¿cuándo, ¿cuándo hemos escuchado voy a buscar justicia real para mi hija, voy a ir hasta las últimas consecuencias, voy a poner la denuncia, voy a hacer nada? Simplemente fallar. Nadie va a hacer un circo, nadie va a ganar dinero de mi hija, nadie va, o sea, como me lo dijo a mí, o sea, menos mal que no me pediste dinero. Yo jamás en mi vida hubiese sido la intención de pedirle dinero. O sea, no es que guardé las cosas 11 años porque pensaba, la voy a chantajear y le voy a pedir dinero, jamás. O sea, lo guardé con el respeto pensando como madre, ¿no? O sea, pensando en el dolor que ella tuvo como madre y pensando es lo que la promesa que yo hice, que se las iba a devolver en algún momento y cumplí esa promesa. Que eso me deja a mí tranquila, ¿no? Algunas personas pueden decir, ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué guardaste eso? Yo no lo hubiese hecho, yo lo hubiese. Yo, en lo que yo sentía, a mí me hizo bien hacerlo, era lo que yo sentía que tenía que hacer y listo, ¿no? O sea, es así, pero vuelvo a lo mismo, ¿dónde se ve el querer buscar justicia? En este momento ella obviamente en la carta no está admitiendo que la niña ya no está, ¿no? Pero lo que le Exacto. preocupa es que alguien hable de su hija o que alguien use a su hija para algo, ¿no? Es como, Sí, claro. Lili. Al Sí. día perdón. No, sí, me parece extraño que dices y soporté calumnias contra mí, contra amistades, mis amistades contra Sergio. O sea, sigue poniéndolo a él. Fíjate que tú dijiste algo que no quiero que se me olvide. Dijiste hace un ratito, hablaste en presente de siguen haciendo las cosas de cierta forma como juntos. Eh, y la parte esta, ¿no? De lo que sucedió ayer, el tan anunciado 2 de diciembre, ¿no? Dos anuncios de dos personas que anuncian cosas juntos, es decir, al mismo tiempo, es muy extraño y qué bueno que existan estas cartas, porque ellos las querían para
querían como pruebas que se enfrentaran quizá ante una corte. Y fíjate, Lili, lo que es la justicia, pensemos en una justicia divina, lo que es que las cosas nunca salen como la gente mala quiere, porque tarde o temprano se sabe la verdad. A veintitantos años nos estamos enterando de cosas que yo me imagino, Lili, que tú nunca te imaginaste, que ibas a estar un día con un canal de YouTube No, o con tu propio dominio, es decir, me refiero al dominio de proyección, con tu propio canal diciendo las cosas y diciendo la verdad tal cual eran. Bueno, así. eso ni yo me lo imaginé, y me imagino que Beth tampoco se imaginó nunca estar sentada al lado de Lily No, compartiendo algo como esto. Voy a hablar en nombre de Beth, pero quiero que sepas, Lily, que de verdad esto para nosotros es un privilegio porque estamos siendo parte de la historia, porque tu canal se va a quedar por muchos años, quizá cuando ya no estemos en este plano, y vas a ser ese símbolo. Yo de verdad te lo digo, creo que eres una mujer muy fuerte. Yo recuerdo ese video de cuando estabas con los policías haciendo la señal de aquí pasó todo, y te recuerdo muy desgastada, con mucho miedo, y no recuerdo a nadie que te estuviera abrazando, sosteniendo, y tenías creo que menos de 20 años, y yo me pongo a pensar qué fortaleza, quiero qué corregir fortaleza eso porque esa después mujer. van a salir a decir, Ay, no, no sé cuántos años tenía. no, no, tenía, o sea, cuando yo salgo de ahí, 21 Ujú. recién cumplidos. Ah, O sea, 21. cuando sucede esto, justo acaba de cumplir 21. O sea, imagínate. Pero al final de cuentas, 21 años, o sea, ¿sabes? Mi niña tiene 21 años, y yo veo a mi hija cómo ha tratado de estirar, no sé si te pasa con tu hijo que ves que estiran mucho su niñez, la han estirado lo más que pueden, y yo te veo allí, te digo, siempre me daba como, ¿por qué no hay alguien que esté allí con ella abrazando? Eres muy fuerte, Lili. No sé si dimensionas lo fuerte que eres, y no sé si dimensionas el impacto que ha tenido tu testimonio en mi vida, supongo que en la vida de Betty, en la vida de todos los que te estamos viendo tu Gracias. canal. Sí, yo soy, por mucho tiempo, y más en aquel momento, me costaba mucho recibir abrazos, me costaba mucho de otras personas, ¿no? O sea, estábamos muy reacia, pero también porque veníamos, ¿no? De tanta, de este adoctrinamiento en el que no podíamos permitir ni un roce, ¿no? Ni una mujer ni un hombre, peor de un hombre, ¿no? O sea, era algo que entre nosotras tampoco podíamos ser amigas, amigas de amigables, de, ay, te doy un abrazo, así, ¿no? Tampoco nos podíamos tratar. Entonces, habíamos vivido tantos años con maltrato físico, psicológico, imagínate, ¿no? O sea, el desarraigo de la familia, estás en una burbuja, porque estás en un mundo totalmente diferente al real, ¿no? Entonces, cuando sales, el impacto es mucho, y cuando la gente se te acerca, sientes como un poco ¿entiendes? Rechazo, y ya estás en alerta, porque nosotras vivíamos en alerta por el mismo trauma, ¿no? O sea, imagínate, o sea, cualquier cosa era un peligro, si reaccionábamos mal, si contestábamos mal, si mirábamos mal. Imagínate que una vez íbamos en un vehículo, y esto es para poner ejemplo y para que ustedes se imaginen, no tiene nada que ver con la carta ni nada, pero sí para que era el contexto que nosotras vivíamos. Eh, y esto era muy más al principio, ¿no? De cuando empecé a vivir todos estos sometimientos que yo iba aprendiendo. Por eso es como te digo que el adoctrinamiento va gradual. Es gradual hasta que tú vas entendiendo. Te van pasando una cosa, otra, hasta que tú entiendes. Ahí no te metes, ¿no? Así como muestran estos tipos ¿cómo es que se dice? Pruebas de laboratorio que hacen con animales, ¿no? Y que les ponen, o los ponen durante mucho tiempo en una jaula, y cuando le abren la jaula aún así no se mueven, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Entonces, eso pasa porque ya aprendiste que no te tienes que mover más. O sea, ya te pegaron tanto, ya te dijeron, ahí no es, o sea, si te cae vas a tener un problema, ¿me entiendes? Y al principio tú dices, bueno, pero no puede ser para tanto. Y al final de cuentas, te empiezan a pasar cosas para demostrarte que sí. O sea, se te cayó una cuchara, y en el mundo real la cuchara no es un problema, pero
en ese mundo sí. claro. Se te cayeron 2 veces y era un problema, y si era más problema, y se te acumulaban problemas, o sea, y problemas ya saben lo que eran, torturas, ¿no? Entonces, esa es la parte. Y una vez me pasó, al principio me acuerdo que yo dije: "¿Por qué?". O sea, claro, en el mundo real esto no sería un drama, ¿no? Y aparte jamás hice nada erróneo, pero yo iba en un vehículo y era al principio, me acuerdo, iban las chicas, y él me mira por el espejo retrovisor, yo iba mirando por la ventanilla hacia la calle y me mira y me hace una expresión de como, hiciste algo mal. Y yo no entendía qué era lo que había hecho mal. Y después que me entero, según él, yo miré a un hombre afuera en la calle. Imagínate. Entonces, imagínate cómo era nuestro mundo en el que podía pasar esto y yo tenía que mirar para el otro lado, pasaba un hombre y tenía que hacer así, tenés que estar así. O sea, era vivir todo el tiempo en alerta, si vas a decir algo, no equivocarte en decirlo, en no equivocarte en no pedir perdón, en no decir perdón, por favor, en no decirle a la gente por qué, porque ya era otro problema. O sea, todo el tiempo estaba todo así. Ta, ta, ta. Era horrible, chicas, o sea, porque ahora yo lo veo con la libertad que tengo y en el mundo real, y es de locos, ¿no? Es de locos, pero en ese mundo estábamos nosotros, ¿no? En el que no nos podíamos salir de esta regla. Yo aprendí a manejar, haz de cuenta que me hizo sacar el carnet a los 18 años para poder llevar el auto a Brasil. Entonces, me dijo de un día para el otro, tienes que sacar el carnet porque el auto lo había puesto a mi nombre, pero lo manejaban las chicas, ¿no? Entonces tuve que aprender a manejar así sin de, ve y saca el carnet. Cuando nos movemos a Brasil, me lleva por la autopista y me dice: "Ahora maneja tú", ¿no? Entonces, si era, pin, darme cachetazos, ¿no? En la cabeza, porque si me salía de la línea, pero imagínate o sea, el terror de tener este tipo todo el tiempo cacheteándote porque te saliste de la línea y el peligro de ir en la ruta, ¿no? No siendo nuevita manejando, o sea, Wow, no equivocarte y no poder llorar y no poder ponerte nerviosa y hacer las indicaciones exactamente como te la decía. Entonces, es un poquito para que se den cuenta de lo que nosotras vivíamos. O sea, lo digo en mí, pero es lo mismo para todas, ¿no? O sea, las que Sí, siempre sometidas y golpeadas y condicionadas y que si te equivocas es un problema, ¿no? Entonces, y siempre no haber dicho algo era una mentira, entonces me mentiste, entonces otro problema, ¿no? O sea, y es como ujú, se te pasó, ¿no? O sea, o la otra sí, persona se acusó sola y tú no la acusaste y ya era un problema porque tú le mentiste, porque la otra se acusó, o sea, era así, como es un mundo de locura, ¿no? Pero es un sí. poquito que entiendan cómo estábamos y por eso cuando hablan de que yo era la más cariñosa, o sea, la gente que me conoce sabe que me costó Ah, durante mucho tiempo el poder eh, realmente dar, hasta el día de hoy, si me vienen de golpe y me abrazan, es como que primero me pongo así, ¿no? O sea, todavía me cuesta. Entonces, y justamente viniendo de mí, porque si nos conocen a todas juntas, yo soy la menos a lo mejor que soy más, o sea, soy cariñosa, soy amable, todo, pero no como las chicas. A lo mejor las chicas son todavía más cariñosas que yo, ¿no? O sea, son más especiales que yo. Entonces, justamente ese comentario era como, ¿me entiendes? Era a propósito para poder que dar una versión o que la gente vea una imagen mía que no es, que no existe, ¿no? exacto. O sea, yo la que más lo abraza, la única que lo abrazaba y lo besaba, imagínate. O sea, Ay, pero es un poco para que entiendan cómo es esta historia, siempre con estos detallitos para que la gente se confunda, para que creen una imagen ujú, que o las chicas se quedaron con propiedades, o sea, de todo eso hay pruebas, o sea, imagínate, pero ¿qué vas a salir a decir todo el tiempo? No, no fue así, muestro, o sea, eso se muestra, si lo tengo que mostrar de manera legal, yo estoy súper tranquila porque hay forma de probar todo, pero, pero un poquito para que vean este mundo al revés en el que hemos vivido desde hace años, ¿no? En un mundo totalmente, por eso somos fuertes, eso yo creo que es lo que explica un poco, Phyllis, el que seamos fuertes, ¿no? O sea, porque nos ha pasado todo, ya nos ha pasado todo y estas locuras que para el mundo real es una locura, a nosotros nos pasó durante muchos años, ¿no? ujú, Y ahora volvemos a verlo, pero
ya está muy como expuesto, ¿no? O sea, ya la gente lo empezó a ver, ¿no? Que son cosas ridículas que suceden, pero, pero bueno, en nuestro mundo sucedía de manera interna y externa porque ellos manipulaban el exterior, ¿no? Con que todo estaba bien, con que no existía eso, ¿no? Pero sí existía, sí existía. Ya ni me acuerdo quién estaba leyendo. Ah, estaba leyendo yo. ¿Yo? Ay, Dios. Sigues tú, chiquilla. Ok. ¿Dónde me quedé? Si me pueden decir. Por otra ¿Se parte, movió la pantalla? Por otra parte, quiero que sepa que no me hago pato. Los regiomontanos no olvidamos una deuda y también eso será pagado en cuanto tenga la posibilidad y esté por allá. Oh, a eso te referías, Beth. Esta sí, parte no la había recordado. Ok. que mm. quedó un honorario por ahí pendiente. ¿Qué significa no me hago pato? Es como que no te hagas loco, o sea, no te hagas, perdón por la palabra, pero güey, o sea, como si yo te digo, no te hagas pato, Feliz, me debes dinero, ¿sí? Ah, ya. Ya entendí. O sea, ella le está diciendo, no crea que me voy a olvidar de que tenemos. Ah, mira, qué lista. ¿Continúo o continúas tú? Sí, tú si quieres. Guillermo, salúdeme mucho a don Temperamento Salvador Ochoa. Dígale que le mando decir que qué bueno que agarre al toro por los cuernos, pero que se cuide. Ya ve que es muy acelerado nuestro torero. De ustedes dos me llevé conmigo una impresión regia. Sé que saben ser amigos, que son seres humanos en toda la extensión de la palabra, que son los mejores en su área y que no les temen a los poderosos a la hora de decirles sus verdades, cuando son ellos los que cometen injusticias, creyéndose omnipotentes al poseer medios de comunicación. Oh, oh. Pues ahí siento más el barberismo extremo de que son de oro, son amigos, seres humanos en toda la extensión y no les, o sea, y también reforzando el, no le temen a los poderosos. Es como, pues sí, condicionando el que ustedes sí me van a defender de la televisora. Y eso es porque cuando necesitan a alguien, sucede eso, ¿no? O sea, cuando necesita a alguien, eso es parte también, ¿no? Del típico, Barbero, sí, siempre, pero de ellos, ¿no? O sea, estaban en una situación en que necesitaban, ¿no? así Entonces, es. sí, es Ok, parte. Sí, ¿avanzamos? claro. Bueno, Sí, continúa. ok. He llegado a pensar que ellos mismos se han creído sus inventos. Pienso que en mi caso se ha suscitado un fenómeno como el que aconteció hace muchos años cuando Orson Welles dijo por radio que los extraterrestres estaban invadiendo la Tierra y se armó tremendo alboroto y mucha gente dijo haber visto efectivamente platillos voladores y extraterrestres atacando la Tierra. Y en realidad Orson Welles solo estaba haciendo un programa de radio. Y eso es lo que yo pienso está pasando conmigo. Ya ve que cuando estuve allá, todo el mundo se empezó a callar la boca con sus mentirotas. No es lo mismo inventar y atacar con la plaza vacía que con alguien que dé la cara y la defienda, ¿verdad? Pero, ¿qué acaso no tengo derecho yo ya ni siquiera de parir tranquilamente? Ay, sí, voy a hacer una pausa ahí. Soy una fea, pero pensé, ay, eso de Orson Welles sí se lo pidió que lo pusiera específicamente el señor, porque no creo que en el Sí. nivel de cultura, perdón, pero de lo que leí, dije, o sea, y postdata, si yo fuera el abogado estaría, sí, sí, ya, mija, estoy leyendo esto, digo, yo sé que no la llegó a leer, pero me imagino, o sea, un abogado leyendo, sí, sí, mijita, tiempo es dinero, no quiero estar leyendo que te sabes la historia de Orson Welles. Eso. Pero aparte coincide, ¿se acuerdan la entrevista con Lidia en la que dice él también, ya van a querer también culparme de lo de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, van a decir que, entonces, es ese tipo de ejemplos, ¿no? Que, como claro,
O sea, como si fueran todas Como mentiras. ciencia ficción. Claro, Ella lo quiere poner al nivel de la ciencia ficción. exacto. eh, eh, No, pero ese es que ejemplo, yo la me verdad, quedo igual que Beth, así como aquel meme de que no tienes palabras para y luego para semejante rematar, ridículo. si le digo esto que lo leí, dije, ay, eso sí le dijo, vas a escribir, porque fíjate que pasó que Orson Welles una vez hizo una transmisión en la radio que bla, 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 porque les digo, honestamente no creo que el nivel de cultura no nos da para Ujú. que ella tuviera ese dato. Y por otro lado, remata con un, no me de, ¿cómo es la frase? No me dejan parir a gusto. ¿Cómo? No tengo ya, ¿qué acaso no tengo derecho ya ni siquiera de parir tranquilamente? Yo, pobre de mí. Ya, es todo lo que voy a decir de ese párrafo. Sí. Sí, no, bueno, o sea, queda claro que esa era la excusa, ¿no? Pero lo raro de todo esto es en diciembre. Volvemos a lo mismo. Lo raro es que estamos hablando de 2 meses después de haber parido, ¿no? Horrible. Cuando en realidad la niña ya no estaba. Bueno, Entonces, es rarísimo. queda un pedacito de ese párrafo, lo termino si quieren, y luego dice, después de esa pregunta, ¿acaso es tan grande la envidia de la gente? ¿Cómo pueden humillarse tanto y por un poco de familia? Porque ni a fama llega, decir barrabasadas y mentiras a una costa de su propia reputación y de la de personas que ni siquiera conocen o que nunca les hicieron nada. Y ahí termina ese párrafo. Familia, este, entre comillas. No, no estaba subrayado, me equivoqué. Ahí termina el párrafo. Si deseas, lee el otro párrafo pequeñito, porque siento que va muy enlazado a ese, no sé, Ok, como tú lo ves. Ajá. sí, dice, imagínese, me dijeron que una revista pagó $18,000 a unas personas por unas fotos increíblemente ilógicas, patéticas e incoherentes, de falsas, disque víctimas. Entre paréntesis, pobre revista, les vieron la cara de... Una pregunta, ahí tengo la duda de si se refería a Delia González o no sé, como que también se mencionó en el episodio pasado, Ujú. Ujú. y supe que dio entrevistas pagadas, Ujú. pensé que se refería a eso, porque a quién le pagaron $18,000. Exacto, esa es lo que iba a preguntar. La única que estuvo ganando dinero y que no era víctima, ¿no? O sea, es rarísimo, la que extorsionaba, y que es, Ay, ay, ay. Y que hay- pero, ¿sabes que yo creo, es algo que yo pienso, que posiblemente esta persona también venía de parte de ellos, para que cuando ustedes salieran y dijeran todo, dijeran: "Ven, ya una se inventó algo, ¿qué más? Las demás también se lo están inventando", es lo que yo creo. yo no lo sé, mira, puede ser todo, mira, Phyllis, porque si yo te digo lo que yo escuchaba de ella, ¿no? De la cantante hablando de Delia, Ujú, desconociéndola totalmente y diciendo, ¿quién es esa persona? O sea, ¿quién es? O sea, no existió nunca. Y yo, claro, yo dije, a lo mejor la conocieron ellas antes y yo no la conocí, porque cuando apenas salió, yo dije, yo no lo conozco. O sea, yo nunca la vi en el grupo y cuando escucho a cada una de las chicas que me dice, no, esa persona nunca estuvo, o sea, nadie la conocía. Y cuando la escucho a Gloria, lo mismo, o sea, Gloria me dice, pero si nunca estuvo, ¿quién es esa persona? O sea, no existió. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, o sea, el problema es que cuando yo, como estuve los 5 años y antes hubieron más víctimas, yo siempre he tenido eso de que yo no voy a hablar de lo que yo no vi o lo que no Claro, vi. Entonces hay cosas que no puedo afirmar hasta que hablándolo y viendo con las chicas, pues yo decía, cuando yo la escuché relatar los castigos, me di cuenta inmediatamente que no era víctima, porque no, ninguna de nosotras hablábamos así, se notaba que estaba pensado, se notaba que lo decía porque alguien le contó o que lo leyó o que, ¿me entiendes?, le explicaron cómo era y que no coincidía con lo que pasaba ahí. O sea, yo alcancé a ver después de años unas fotos en las que ella se mostraba que supuestamente la ataban con cadenas y no sé, ujú, ujú. o sea,
cuando alguna de nosotras sí ha habido que te atan de pie con la otra para que no te vayas al mar, eso pasaba, pero de lo que ella mostraba como atada de una punta a la otra, ¿me entiendes? O sea, había cosas que tú dices, ¿por qué agregarle? Y ahí te das cuenta que no era real. Digo, lo que nos pasó a nosotros fue suficientemente terrible y asqueroso, y cuando tú la escuchabas a ella, te decía, no coincide con cómo eran los castigos que nosotras teníamos Claro. habitualmente, y Sí, cómo lo hubiésemos contado o cómo hubiésemos hablado. De hecho, ninguna hablaba así con esos detalles que ella daba y a la vez con medio inseguridad también de mi otra, Ujú. no, que tú te das cuenta, no, esto no coincide, ¿no? Eh, Pero era grave, Lili, porque era una persona que estaba diciendo que había sufrido castigos, estaban ustedes que sí los habían sufrido, a ella se le comprueba que era una falsa, o sea, que su claro, testimonio era falso. Entonces, como ustedes, todo esto estaba manejado, sigo diciéndolo, manejado por medios de espectáculo. exacto. Ven, aquí hay una falsa. ¿Quién nos comprueba a nosotros que estas están diciendo la verdad? Por eso yo he llegado a pensar, pero eso tomo responsabilidad completamente de lo que creo, que posiblemente por allí, no sé, un contrato, porque a mí se me hace muy raro de que salga una, voy a decir, una infiltrada, ¿sabes? Una persona que se infiltra y que dice que ha sufrido abusos de parte de en lo que se le llamaba de este clan. ¿Qué piensas tú, Beta, acerca de eso? bueno, en el fondo nunca lo sabremos, porque las personas que podrían saberlo nunca lo van a decir. Ujú. Pero lo que sí es llamativo es que independientemente que tu teoría sea verdadera, Feliz, o que no, Ujú, y es lo que se me hace irónico es que con esa persona sí hizo las paces y todo bien, mm, abrazo. Eso sí, sí me vuela la cabeza, que ella le decía y siempre lo dijo que era una falsa víctima. Mm. Y con las chicas que ella sabe lo que vivieron, es pelea, son lo peor. Es un sí me vuela, ¿saben? Y okey. porque ¿Por sabe qué que ella no la con difamó? el relato real, o sea, con la verdad, ¿me entiendes? O sea, esa es Exacto, la parte, tú puedes comprar a alguien o puedes decirle a alguien que no vio o que no vivió todo lo que nosotras vivimos y le puedes discutir o le puedes dar para que hable o diga barbaridades y esa persona, claro, como no vivió eso, no tiene el dolor ni tiene, ¿me entiendes? Esa empatía con lo vivido, va a decir cualquier barbaridad como ya lo hemos visto, que hay personas que okey, se prestan a eso, ¿no? Y ya sí, lo hemos visto. Entonces, esto pasa. A nosotras no nos van a venir a decir, tú di o tú tienes que hacer de cuenta que, ¿cómo voy a hacer de cuenta si yo sé mi historia? A mí no me vas a decir tú qué es lo que yo viví, qué es lo que no viví. O sea, ¿me entiendes? O sea, esa parte es la que es ridículo. O sea, a mí no me puede negar, si yo tuviese que decirlo o hablarlo con ella o con Mari o con cualquier otra, que yo muy bien lo puedo hablar así, y decirte, y ella no me puede decir a mí, no, yo no te hice tal cosa o yo no te dije tal cosa, porque sabe muy Sí, bien que sí me lo dijo, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de manejo se pueden dar solamente con gente que no haya vivido y que se presta a este circo, ¿no? A este circo de hacer daño. Total no tiene ningún sentimiento que la, ¿me entiendes? Que la conecte porque es triste, pero digo, y tampoco son personas, volvemos con empatía, porque ni siquiera a mí, que no tengo, o sea, si yo no hubiese vivido eso, no me prestaría para hacerle daño a alguien que no conozco en la vida, ¿no? O decir barbaridades de gente que no he visto si es real o no, ¿no? Entonces, eso, pero bueno, eso cada uno sabrá, ¿no? Cómo se maneja. Lo que a mí me parece raro, como ustedes dicen, es que con ese tipo de personas se maneja todo bien, cuando en su momento hablaba barbaridades de esas personas, cuando en su momento hablaba de manera despectiva de esas personas, y yo tengo mensajes, entonces tú dices, o sea, no coincide, ¿no? Pero bueno, es me parte del vuela la cabeza. caso, sí, es parte de la hipocresía de este caso. Bueno, continuamos, Lili. Y luego dice, y el colmo más impactante que yo creo que si hubiera sabido eso antes del puro coraje ante la injusticia y la mentira, capaz y que hubiera perdido a mi hija por un derrame de bilis. La estupidez esa de que Sergio y yo habíamos secuestrado a una muchacha, Pazu.
¿Qué complot? Esa muchacha hace un año, cuando yo estuve en México, ella estaba en su casa con sus papás. Están locos de veras. Ay, esa parte también tan fea, con lo mismo de reiterar de que lo hubiera perdido con la bilis, retomando que se escribió cuando la bebé ya había trascendido. Ugh, Sí, es terrible. terrible. Sí, terrible. Y aparte, no solamente terrible en eso, sino terrible porque para justamente mentir sobre otra víctima que sí vivió cosas terribles. ¿Sí me entiendes? O sea no es una mentira, es triplemente mentira, ¿no? O sea, para Así es. cosas Ajá. terribles. ¿Bilis? Sí, por eso te digo que se me hace tan injusto, ridículo, de verdad es risible que una persona que te inventa una calumnia, una difamación, te molestas. Y ahora resulta que ustedes, que de cierta forma la protegieron muchísimo, porque le dieron muchísimos años el beneficio de la duda, que hasta por eso han sido ustedes juzgadas por la sociedad, porque, y no que, no, claro, ustedes estaban dándole el beneficio de la duda a ella, todavía cuando sacó su serie. Y esta persona que sí la difamó, o sea, que digamos que sí la difamó, bueno, que se inventó toda una historia, con ella las cosas están bien, o sea, aquí no pasó nada, es una cosa muy extraña, o Se los sea. dejamos de tarea, ¿verdad, Phyllis? Al Eh, público, pues. es una sí, Casos sí, o sea, sensibles, chicas. En este caso, no le busquen la exacto. vuelta a lo coherente, ¿no? O sea, vamos a ser realistas, no hay nada coherente en esta historia. Y es una historia inventada, ¿no? O sea, inventada no por nosotras, inventada por ellos. O sea, todo es creado desde el principio y ellos siguen queriendo manejar los personajes, ¿no? O sea, Y confundir. exacto, y confundir, y bueno, y como hablábamos la otra vez también con Lidia, ¿no? O sea, no solamente existen personajes principales, ¿no? Sino que existen protagonistas y encima existen extras, ¿no? Los extras estos que andan, que Sí, son los monos voladores, ¿no? De manera psicológica que diríamos, se le nombran monos voladores, ¿no? Que los utilizan justamente para distraer, para hablar tonterías, ¿no? Y difamar. Pero Toda una novela de VIX, por ejemplo. Por ejemplo. sí, ¿qué? ¿Tú crees? ¿Será? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? sí, Ay, bueno. Bien. Me quedé, ok. Phyllis, en Temo, creo, sí. Temo que incluso Temo que incluso, déjame, sí, está temo que incluso, el último. ajá, me quieran hacer daño para que yo no los desenmascare. ¿Cuánto dinero han ganado a costa de mentir al público? El dinero otra vez. Sé que hay mucho en juego. No es solo en la venta de un libro, que es una gran estafa al público y que difama y engaña. Imagínese cuánto han ganado por el rating que provocan, utilizándome en programas, rating que a ellos les reflejan ganancias económicas enormes a la hora de vender anuncios. Están locos, están enfermos. Que Dios los perdone. Yo ya no me voy a dejar. Y si me tengo que rebajar para contestarles, pues pásenme el sacudidor, el mandil, y los guaraches para ponerme a todos en su lugar. Y si no, por lo menos voy a ganar mucho más dinero, yo también, con entrevistas, programas y libros que hasta más escandalosos pueden ser, pero veraces. Le pese a quien le pese. Un párrafo muy clasista, right? Y otra vez, Brutalmente clasista. Phyllis, otra vez lo mismo de nadie puede generar, yo voy a generar dinero, como el párrafo que dijo Lili, el del circo. Nadie va a hablar de mi hija más que yo. O Ujú. sea, Ujú. un mes después de su fallecimiento. Nadie va. Entonces yo voy a hacer mis libros, ya sabemos, más Si nos ponemos a pensar, la única que ha ganado de toda la historia ha sido ella.
O sea, porque ella Claro, tiene millones. O sea, saca un libro, gana millones. O sea, claro. ella desmiente el libro, pero ella ganó de ese libro. Saca la película, obviamente recupera los derechos de su película, obviamente gana de esa película, ¿no? O sea, pero ella la niega, ¿no? O sea, no, no, yo no la reconozco, pero después sí la reconozco. Así. Pero sí cobré. Pero, exactamente. Ahora, lo mismo pasa con la serie, lo mismo pasa con cualquier cosa que saque, hablando encima y diciendo mentiras para hacernos daño, pero la única que gana millones y que ha ganado millones, y no porque a mí me moleste que gane millones, sino que mienta. A mí lo que me molesta es la mentira, ¿me entiendes? O sea, ese es el problema. Y que ella diga que nosotras somos las que ganamos cuando tú ves, cualquiera de nosotros podemos, o sea, demostrar que no tenemos ni millones, ni tenemos, o sea, nada de nada. O sea, entonces tú dices, ¿de qué está hablando? O sea, ¿de qué está hablando? Pero aquí se ve que reitera esa parte de no se atrevan, la televisora está ganando rating y dinero y anuncios por mi historia, por Argüelles, ¿no? Según esta narrativa. O sea, esa parte se ve fuera de que la carta obviamente está, pues, vaya, está creada con motivos y etcétera, motores, pero sí se ve en su personalidad lo que sí trasluce que esa parte económica es un foco rojo que te lo aprietas y ¡pum! ¿Cómo se atreven a lucrar con mi historia, con mi hija, con mi esto? Pero estoy escribiendo una carta 30 días después de su fallecimiento diciendo que Uf, soy la más feliz del planeta. así es, así es. No Y el sé, clasismo también me encabronó. O sea, perdón por la palabra, pero ¿qué quiso decir con eso, Feliz? O sea, Sí, 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 o sea, yo lo veo como, lo voy a decir, como voy a rebajarme a la servidumbre, ¿no? Algo así como el plumero, me pongo los guaraches, o sea, cuando ella era raza, pueblo, ¿no? Cuando ella había vendido, aquí todo es muy irreal, ahí irreal. salen los destellos de lo verdaderamente que Sí. piensas. O sea, yo no sé si actualmente haga alguna entrevista y haya hablado de, por ejemplo, del trabajo doméstico, pero sí sé que ha hecho mucho comentarios sobre la comunidad LGBTQ+. Y yo tengo un libro que, bueno, al parecer ella no escribió, pero donde hace muchas alusiones y burlas a una relación entre dos mujeres que fueron sus compañeras en el grupo de donde todo comenzó. Entonces, es como que no haces, como dices tú, muy raza, muy pueblo, muy comunidad, pero están esas pistas que pues demuestran otra cosa, ¿no? Es que Y no puedes sustentarlo, no puedes sustentar ningún argumento, porque cuando tú crees en algo y crees una causa, no lo ves como una ideología. No sé si les pasa, lo ves como algo, como un cuerpo teórico, como algo que existe y que hay que sacarlo a la luz. Cuando ella está en aquel programa con Verónica Castro que se da la discusión de el trabajo sexual, ¿se acuerdan ustedes? Que ella defendía a las trabajadoras. Cuando se queda sin argumentos, empieza a llorar y a llorar. Entonces, las mujeres necesitan, cuando tú sabes que vas a defender una, pues eso, una causa, tú la defiendes con argumentos. y no la juzgas, porque si tú te pones a pensar ese defender, ¿no? Por fuera, para el público, no era el real, porque en otras entrevistas dice y nos pone a nosotras como si nosotras fuéramos las, ya sabes, ¿no? Pero ella no, ella lo hizo por amor, ella nunca, ella tiene el orgullo de decir que ella no fue eso, ¿no? No fue una proxy. Entonces, y siempre desmereciendo eso, ¿no? Y lo mismo pasaba a nosotros, yo te lo digo, cualquiera de las chicas te lo puede decir, siempre el tema de insultar, que todos los hombres eran jotos y que todos los hombres eran esto y que era siempre eso. Entonces, imagínate, nosotros teníamos que hacer de cuenta que eso era lo que teníamos que hablar y decir porque ellas dos se referían así, o sea, estamos hablando de que era normal, adelante de él, no, no sabes, ese joto, todo el mundo era
todos los hombres eran jotos, o sea, joto asqueroso, este joto, esto, lo otro. Entonces, y hay una experiencia con un cantante conocido que ella, y yo lo vi y lo vimos todas, que lo dijo después de haberlo tenido sentado al lado, y dijo, adelante, no sé si para congraciarse con él o lo que sea, pero fíjate que este se sentó a mi lado, ese joto asqueroso, o sea, entonces, siempre ese era el vocabulario, y no lo digo por hablar mal, es la realidad, es lo que pasaba. Entonces, esa es la hipocresía de todo esto, porque de hecho me acuerdo que cuando la volví a ver, la vez que la veo, ella me dice, fíjate que ahora tengo amigos y son la mayoría jotos. Y me lo dijo como destacando, por primera vez tengo amigos, pero son todos jotos. O sea, y yo dije, ay, sí, porque ella sabía que yo siempre, desde que yo entré al grupo, yo tenía mis mejores amigos bailarines y yo siempre hablé de eso. De hecho, lo cuento en la historia también y te lo puede decir Marlene, que los pocos momentos que hablamos, yo le hablaba de mis amigos que eran gays y para esa época era como, wow, o sea, y yo siempre hablaba de eso. Por eso a mí me impactaba cómo se referían, ¿me entiendes? Como si fuera una mala palabra, ¿no? El ser gay, ¿no? O sea, Oh, no, pero ahorita acabo de recordar algo, se me acaba de desbloquear uno de los esposos de ella, que es un ferviente defensor y que tiene un lenguaje muy florido, también se refiere así. sí, no sé si es para congraciarse, era para congraciarse con Sergio o para que lo que sea, porque sí, no sé, o era para que nosotros lo viéramos como ejemplo, ¿no? De que no teníamos que mirar a ningún hombre o los verlos a todos como si fueran así. Pero ¿por qué eso, no? Porque en teoría si fueran gay no nos darían a nosotras atención, pero era como el desprecio, ¿no? O sea, entonces es raro, pero bueno, en este, Aunque no me hubieras dicho, Lili, eso, es que te digo, yo desde que leí el libro y siempre comentarios, comentarios, es que Pilari, es que esto, y es que, o sea, pero muy despectivos. Entonces, y luego cuando reina de la comunidad, o sea, eso a mí dije no. Y ahora que me dices esto, pues ya, 2 más 2 son 4, ¿no? Pero bueno, hay bueno, que, yo creo que justamente la comunidad es la que más la ha apoyado para volver a su carrera y entonces obviamente que es lo que conviene, ¿no? Y que tal vez no es por, o sea, yo pienso que a lo mejor ella entendió o sea, se da cuenta de que la manera en que se refería no era la correcta, ¿no? Hacia la comunidad y que le ha dado mucho porque sí realmente es la que la ha levantado y la que la ha ayudado a seguir con su carrera, ¿no? Entonces, creo que viene, o yo lo pensé desde ese punto, yo pensé que ya había una conciencia diferente y por eso también ella me contaba que tenía la mayoría de sus amigos ahora que era como algo, un punto raro, ¿no? Porque conociéndonos y después de vernos de muchos años, de cómo ella se refería, por eso me lo dijo. sí, Pero bueno, ok. vamos a continuar. Continúo yo, ¿verdad? Bueno, disculpe todo esto, ¿sabe? No tengo mucha gente con la cual desahogarme. Usted sabe que soy una gente muy solitaria. Por eso cuando conozco personas tan transparentes como usted, quedan grabadas en mí como una luz. Ahora solo sé que quiero mi vida de vuelta, mi tranquilidad. Quiero que se retracte de lo que me han inventado, que el Washington Post se retracte y que dejen ahora de afectar más todavía mi imagen y mi trabajo en el mundo. O, ¿quién me va a mantener a mí y a mi hija? Ay, Dios mío. Ellos, pues veremos, ya veremos, porque si digo que la burra es pinta es porque tengo los pelos de la burra en la mano. Y lo de burra no es alusión a las personas que han participado de esta gran estafa al público, pero si les queda el saco, que se lo ponga. Si les queda el saco, que se lo ponga. Wow. Guacala, fíjate. Hablando de su hija. Y la imagen, ¿no? Porque si tú te pones a ver, es un poco actual la carta porque es lo mismo que le afecta al día de hoy. O sea, siempre se trata de la imagen, ¿no? Es la imagen, el dinero, ¿no? El dinero. Ujú. No, y aparte el barberismo al abogado, de usted que no tengo con quién hablar, usted que es tan transparente.
O sea, no que la familia y los amigos, digo, con tantos hermanos, mamá, papá, madrastra, no sé. Y por otra parte, lo de la burra me enfada mucho porque no, no quisiera ni tratarlo porque es una grosería y falta de respeto grande, pero, o sea, sabemos por qué está haciendo esta alusión nefasta, Ujú, así que ujú. Ujú. no lo voy a hablar. Así es. Ah, no, lo más grave de todo es cuando dice: "¿Quién me va a mantener a mí y a mi hija?". O sea, en En presente. presente. Ujú, En Yo presente y creo, en victimismo. ujú. entonces, ha de ser cierto lo que decía El rostro del engaño, que había un plan Mega macabro. para macabro, macabro, donde iban a poner a la otra bebé. O Mm. sea, ay, Dios mío, los detuvieron a tiempo y no a tiempo. Espero me entiendas la paradoja, que fue como a tiempo y no a tiempo. O sea, guau. Ay, Dios. Ay, Dios. Ve, tú continúas, ¿verdad? Yo creo que ya lo último ya lo finalizas, ¿verdad? ¿Ok? Vale. Ujú. Bueno, Guillermo, les deseo una muy feliz Navidad y próspero año. Pronto estaremos en contacto. Por favor, deles a todos un abrazo de mi parte. También a las muchachas, entre paréntesis secretarias, que siempre fueron tan lindas conmigo y a todos los de su equipo, que no es por nada, pero ustedes rompen la regla de lo que dicen de los abogados. Ustedes no son malos, son peores. Jaja, es broma. Ya en serio, ustedes conmigo fueron muy humanos, muy amigos, muy buena onda y le pido a Dios que puedan comprender las razones para la interrupción de mi comunicación. Le hablaré el siglo que viene para ir hacia adelante, si usted así lo acepta y en la forma en que lo considere mejor. Afectuosamente. Postdata. Personas de mi familia me quieren recomendar otros licenciados, pero yo confío solo en ustedes. Espero contar con ustedes como siempre. Ay, no. La misma historia. Es que cierra la carta. Sí, cierra la carta así como, ay, qué bromista soy. Nos vemos el próximo, sí, ella muy, muy en broma, ¿no? Muy en, Te estoy eligiendo, ¿no? O sea, no Sí, me claro. ujú, y sí. todo su equipo. Un saludo a todos ustedes. Ujú. Y Sí, Qué como broche. siempre, Me recomiendan otros, pero yo, o sea, el de siempre, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y esto también me hace pensar que sí seguían debiendo un honorario por lo de hacerse pago y por esta parte de que con todo esto entiendo que usted entenderá por qué no nos habíamos comunicado, porque yo estaba que no podía, que se me iba la bilis, el parto, no sé qué, ¿saben? Ay, Dios. claro, es que es la excusa de toda la carta para justamente o sea, justificar la ausencia de ella, el por qué no se había comunicado y por qué le seguía debiendo dinero. Entonces, el tema de la niña, ¿no? O sea, era la gran excusa, el poder hacer una vida normal y después todos estos ataques, inventos, ¿no? Que injustamente tuvieron y que le armaron a propósito para dañarle la vida. Entonces es la misma historia, el mismo cuento, ¿no? Que siempre decimos, se vuelve a repetir años después, al día de hoy, volvemos a la misma historia, el mismo cuento. Pues yo siempre digo esa frase porque es tal cual, ¿no? Eh, es increíble. La misma nube de mentiras. La misma nube de mentiras, muchos actores, otra vez otros actores, ¿no? Confundiendo y seguimos con la historia así, ¿no? O sea, con ellos diciendo nunca hicimos nada, ¿no? O sea, jamás hicimos nada, tratando de manera desesperada hacer esas jugadas, ¿no? Que hemos visto. Cierto. Entonces, para llamar la atención, pero es constante, ¿no? En esta historia. A mí no me sorprende absolutamente nada, chicas. De hecho, me da mucha gracia porque es como, ¿viste? Cuando ya sabes lo que va a pasar, lo que sigue. mm,
¿sabes? De hecho, ya lo vi, ya lo viví, ya lo vi en otro momento. Antes sí me agarró por sorpresa en aquella época, porque nosotras salimos ahí, imagínate, o sea, con un mundo que no entendíamos y que todavía estábamos queriendo volver a la normalidad. Ahora, con una conciencia diferente, ya viendo las cosas desde otro punto, más alejadas y con mucha claridad, porque también las situaciones cuando se repiten es como cuando tú ves una mirada que ya la viste antes, ¿no? O sea, que tú dices, Mm, te va, bueno, lo mismo me ujú. pasa a mí. Son obvios, son súper obvios en muchas cosas, ¿no? Y esto que está pasando, ¿no? De las uniones y todo esto, yo ya sabía que iba a pasar y sabía que era evidente e inevitable porque no pueden estar separados en tres personajes porque se necesitan, ¿no? O sea, se necesitan mutuamente, aunque si pueden o no se detesten, no lo sabemos, pero se necesitan, ¿no? Así es. Por eso no se demandan entre ellos, por eso demanda, digo, real, ¿no? Sí, Demanda real. Este, entonces, digo, era obvio que iba a pasar. A mí no me sorprende en lo absoluto. Así que, y bueno, con el tiempo vemos que desde aquella época ahora nos seguimos manejando de la misma forma. No sé qué piensan ustedes con el resultado de esta carta, porque realmente sí es interesante ver, o sea, hablan de verdad, hablan de que son sinceros, hablan de que yo voy a demostrar, y siempre dicen lo mismo, yo voy a demostrar, pasan los años, yo voy a demostrar que voy a recuperar a mi hija, yo voy a demostrar que voy a hacer justicia, y estamos todavía esperando, ¿no? O sea, estamos esperando que demuestren y que digan lo que pasó y que digan con verdad lo que pasó y todo eso. Entonces, qué raro, ¿no? Porque dicen vamos a dar la cara o damos la cara, pero nunca damos la cara con la verdad, ¿no? sí, Lili, totalmente. Los mismos patrones. Para ti es, pues como dices tú, no te sorprende. Ahorita nos decía, empezando a grabar Lili, que tenía rato de, obviamente ella tiene la carta y la conoce, de no leerla, este, pero pues ahorita es lo mismo, es lo mismo, Más de lo mismo. más de lo mismo. Y a ver qué opina el público, que nos pongan en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención de esta carta. A mí, lo que dice Phyllis, o sea, la carta en sí, pues digo, ya comentamos todo, ¿no? Pero qué miedo, porque sí creo que pudieron haber, o sea, en el episodio vimos las fotos con Valentina, Sí. no sé, qué miedo. Y ustedes saben, público bello, bueno, tal vez no sepan, pero yo soy súper fan de Valentina de mucho, antes de saber que era hija de Carla de la Cuesta y todo, ya seguía su contenido y wow, me vuela lo que pudo haber sido que, ¿cómo dijiste tu frase, Phyllis? A tiempo de tiempo. Los atraparon a tiempo. La paradoja, ¿no? Fue a tiempo, pero no fue a tiempo. Mm, Fue como a tiempo, pero no a tiempo. Sí, porque a tiempo de algo mucho peor, pero ya había pasado algo mucho peor y uno se encuentra como, no sabes si lo pasado fue peor que lo que iba a ser futuro. O sea, una vez recordé algo que decía, no sé si fue Liliana, no recuerdo si fue Liliana o Carla, que hablaban de como fue un milagro que ninguna de nosotras haya sido una de las víctimas, o sea, una víctima, ya sabemos a Sí, lo que me refiero, mm, es mi vida, y da mucho susto pensar en eso. Una sí, escena que a mí nunca se me quitó de la mente fue cuando estabas junto a Marlene en una azotea mm, y que se estaban así tiritando del frío. eh, no soy yo la protagonista ni nada de eso, pero Lili, yo lloré muchísimo. mm, Yo me pegó tan fuerte, lloré muchísimo. Sí, ha sido muy difícil escucharlas, pero ha sido también, el otro día lo decía, que me parece que este caso me dio mucha luz a mí para entender muchas cosas. Y ok. este testimonio tuyo llegó a tiempo. El estafador es un documental de tu vida y es
debo decirlo que es precioso el haberte conocido. Lo más valioso que tiene esto es que te conocemos y que nos damos cuenta que todavía te falta mucho en la vida, que tu historia no termina aquí, Lili, que hay más cosas que nos tienes que entregar y gracias de verdad por ser tan valiente. Mm. Bueno, el estafador es en realidad una necesidad de verdad, chicas. Es una necesidad que creo que le pasaría a cualquiera, ¿no? De ustedes, si hubiesen vivido tanta injusticia y pasa el tiempo y aunque te quieres rearmar y quieres hacer de cuenta, o quieres, no hacer de cuenta, pero vivir una vida normal y resertarte y cuesta un montón, ¿no? Porque sanar cuesta mucho y te puede tomar la vida, ¿no? Te puede llevar muchos años o toda la vida, ¿no? Seguir sanando. Entonces, es muy injusto quedarse callada cuando ya tú ves que no hay una intención, ¿no? De verdad, no hay intención. Y yo creo que las sobrevivientes lo único que necesitamos es eso para sanar, ¿no? Ser reconocidas no como sobrevivientes en sí, sino que ser reconocido lo que nos sucedió, ¿no? Para poder sanar, porque esa es la justicia que merecemos. Esa es la justicia que merecemos y no ser tratadas como lo que sucede al día de hoy, de que inventamos, de que mentimos, cuando ha sido muy dolorosa la historia. Por eso yo, cuando me criticaban de que era muy dura, de que era muy cruda y todo, a mí me importaba nada. Yo siempre dije, no me importa porque es lo que fue. Si no, yo te estoy mintiendo, te estoy contando una historia que no fue real, ¿me entiendes? O sea, ¿qué te voy a decir? Me pegó así, para no decirte que me pegó así, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es beneficiar a mi agresor, porque es beneficiar a esta gente, porque eso es lo que hizo que durante muchos años no se entendiera la historia, no se entendiera lo cruel, lo dramático, lo doloroso que ha sido, ¿no? Entonces, por eso es que no me callo, por eso es que voy a seguir hablando y lo es, como yo repito lo mismo, no solamente para mí, sino para todas nosotras y para cualquier sobreviviente de una historia tan cruel como esta, la verdad es súper importante y no hay que callarse. No hay que callarse por proteger a estos seres, ¿no? Que no te protegen, que te siguen dañando y que nunca le importaste y lo único que quieren es seguir haciendo daño para salir ellos libres como si nada. ¿Por qué? Porque la consecuencia de este caso, ¿no? De que no nos hayan escuchado a nosotros, es que ese personaje esté en la calle al día de hoy. Un personaje que hizo mucho daño y no a una persona, sino a muchísimas personas. Entonces es injusto. O sea, nos critican por hablar cuando estamos hablando de, ¿y quién habla de que él esté en la calle? De que ellos estén sin ninguna responsabilidad de lo que hicieron. Sí, ¿Por qué? ¿Me entiendes? O sea, estamos en el mundo del revés. Se del revés. critican las víctimas por hablar, se las apalea por hablar, por decir la verdad. Ujú. Hay que protegerlos a ellos porque ya está, hay que olvidarse, hay que basta. O sea, es fácil decirlo cuando no te sucedió, cuando no le sucedió a tu familia, a tu hija, a tu hermana, ¿me entiendes? Eso es muy egoísta, ¿no? Decirlo de esa forma tan simple por solamente, repito, idolatrar a alguien y verlo desde una perspectiva solamente o fantasiosa, ¿no? De la parte perfecta de lo que se ve en un escenario. Y nadie le quita lo que es en un escenario y siempre yo lo he dicho. Pero estamos hablando de otro tipo de problema acá, de responsabilidades y de crímenes que se cometieron y donde nosotras necesitamos verdad. Así que por eso no me callo y creo que por eso mucha gente está reaccionando porque también se han sentido identificados como ustedes, chicas, y vamos a seguir, sí, el estafador va a seguir. Obviamente necesito una pausa, como todos, ya estamos a fin de año, ya necesitamos todos un break de todo esto, pero sí vamos a continuar y nada, o sea, siguiendo con la verdad y hablando, y van a seguir saliendo más videos también, ¿no? De aquella época, de archivo, eh, porque también es importante recordar, ¿no? Hasta dónde nos quedamos y vamos a continuar luego con lo más actual, ¿no? De lo que se vivió y de lo que yo viví. Así que vamos a seguir, chicos, porque esto da para mucho, ¿no? Así que bueno, vamos a estar
acá en la lucha todavía y todos los que quieran seguir apoyando y como ustedes, chicas, y como toda la comunidad que se ha armado, que es súper linda y yo les agradezco. Yo a veces sé que no soy tan expresiva, pero sí quiero decirles que para mí significa mucho, mucho, mucho lo que se ha logrado para mí, para todas las chicas, de verdad es la fuerza que tenemos. Gracias. Así que gracias. Gracias. Claro que sí, Lili. Gracias, Lili, por la invitación. Muchas gracias Gracias, Miss Beth. por, pues, que me hayas invitado y también compartir aquí con Phyllis. Y pues bueno, ya nos dijiste que tú tienes bastantes documentos, entonces creo que, como dices, queda mucho estafador de sueños por contar. Gracias por tu verdad, por tu fuerza y pues gracias al bello público por escuchar. Gracias. Bye, bye. Un abrazote y nos vemos pronto. Chao, chao.